Ya estás grabando. Listo, muy buenos días, perdón, muy buenas tardes. Mi nombre es Ángeli Mendoza. Soy estudiante de licenciatura en matemática en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Y pues, profe, si nos haría el favor de presentarte. Mucho gusto, mi nombre es Rosalín Soto, soy licenciada en Matemáticas e Informática de la Universidad Francisco de Paula Santander de Cúcuta. Actualmente estoy terminando una maestría en enseñanza de las matemáticas en la Universidad de Magdalena. Eh, Trabajo en la Escuela Normal Superior San Pedro Alejandrino desde hace 7 años en el área de matemáticas, en el grado superiores. Bueno, profe, muchas gracias por esa presentación. Y pues, para comenzar la entrevista, aquí bueno, quisiéramos saber, bueno, usted sabe que existen muchos modelos de pedagogía que se pueden poner en práctica pues en las aulas de clase. ¿Cuál cree usted que sería el más indicado para aplicarlo a sus estudiantes? Bueno, cuando se trata de modelos pedagógicos, yo no estoy encajada en uno solo. Pienso que rescato un poco de lo tradicional, sobre todo en esta área donde se necesita de mucha ejercitación, de mucha práctica para poder construir esos conocimientos. Entonces, yo le digo a los muchachos, todavía estoy en la parte tradicional, pero también estoy en la parte constructivista porque uno toma los conocimientos previos de ellos y desde ahí empieza a construir esos conocimientos. Me gusta trabajar mucho lo que es resolución de problemas, que es como el boom de ahora en las matemáticas, y es una competencia que es muy importante y además que es evaluada en las pruebas, evaluar para avanzar, en las pruebas ICFES. Entonces no estoy encajada en un solo modelo pedagógico. De igual manera se trabaja un poquito el modelo pedagógico de la institución, que es sociocrítico constructivista, entonces por eso digo que no me caso con uno solo, sino que tengo de cada uno un pedacito. Listo, muchas gracias. Bueno, y teniendo en cuenta las nuevas pedagogías, ¿de qué forma explora usted la creatividad o usted cree que se puede aplicar modelos que llamen a la creatividad dentro del aula de clase? Bueno, la verdad que es que en esta época todo cambia. Yo digo que todo va cambiando y ahora los niños, pues, del todo no se puede quedar uno en la parte tradicional porque ya no les gusta tanto el trabajo en las matemáticas cuadriculadas en el aula de clase, sino también utilizar otros espacios, creando actividades que estén ahora como en los tiempos modernos, utilizando más que todo material manipulativo, explorando el medio ambiente. ¿Sí? Es que las matemáticas está inmersa en todo. Entonces, por eso es tan fácil poder uno tomar varias cosas para hacer significativo el aprendizaje de los jóvenes. Claro que sí, bueno, y uno de esos modelos de los que estamos hablando es la educación basada en experiencias, ¿verdad? El cual asume el conocimiento que se crea a través de experiencias vividas por el estudiante. ¿Cree usted que se está aplicando correctamente este modelo en las aulas de clase? Bueno, la verdad que como te digo, depende del docente, ¿cierto? Que acoja ese modelo pedagógico con el cual quiera construir el aprendizaje con sus estudiantes. En mi caso, sigo utilizando parte tradicional, parte constructivista. A veces sí partimos de experiencias de los muchachos, pero muy poco utilizo ese método. Ok, bueno, muchas gracias, profe. Y en cuanto a la planeación, que viene a ser la forma más eficiente, permítame. Como le decía, profe, disculpe la interrupción, en cuanto a la planeación, que viene a ser la forma más eficiente como docentes que tenemos para preparar lo que queremos enseñar, mediante su práctica, ¿cuáles son esos pasos que realiza o que está teniendo en cuenta para
planear sus clases? La verdad es que yo no sé cómo hacen algunos docentes que como que de la nada quieren sacar una clase. Para mí la planeación es muy elemental, tener claro, ¿sí? Qué criterio quiere uno hacer, qué meta, qué objetivo, sobre todo basándose en aquellos elementos que nos da el Ministerio de Educación, como son los derechos básicos de aprendizaje, los DBA, como son los estándares, en este caso de matemáticas, y como son las competencias que uno quiere abordar en los estudiantes. Seguidamente, pues ya nosotros institucionalmente tenemos nuestra guía de aprendizaje que es construida a partir de saberes previos, conceptualización, ejemplificación, obviamente las actividades de profundización y finalmente una rúbrica clara que le indique a los estudiantes qué se les está evaluando o qué se les va a evaluar. Pero sin planeación yo creo que no hay clase, no hay una clase efectiva. No se escucha. Qué pena, y como sabemos, Está sin audio. en este caso, ¿cómo se evidencia que sí está cumpliendo usted con estos objetivos? Bueno, la verdad es muy significante cuando uno analiza el comportamiento de los estudiantes en las aulas. Además, no por echarse unos flores, pero el rendimiento en las pruebas, saber en cuanto a matemáticas en la normal San Pedro siempre va en aumento. Entonces, eso como que retribuye ese trabajo que uno está haciendo. Se evidencia, pues, obviamente, en los aprendizajes que uno observa en las clases de los niños y el progreso que va teniendo en cada sesión de clase. Claro que sí. Y en cuanto a los conocimientos previos de los estudiantes, ¿qué estrategias didácticas, profe, utiliza usted para que sus alumnos expresen dicho conocimiento? Bueno, puede ser a partir de una pregunta problematizadora, puede ser desde un problema de aplicación, puede ser de que recuerdan, por ejemplo, qué son los números enteros, por ejemplo, eh, a partir de un juego didáctico. Hay muchas formas de poder explorar los conocimientos previos de los estudiantes, no que sea rutinario, no que como que llegamos fecha, iniciamos texto y todo, no, ya eso debe cambiar, sobre todo en esta materia que los estudiantes tienen una percepción de que son difíciles y que esto no es para todo el mundo. Hay que venderle la idea de que las matemáticas son muy bonitas. Sin audífono, sin micrófono, perdón. Bueno, se me olvida el micrófono. Pues lo que le decía era que, pues imaginemos que usted fuera el rector, bueno, en este caso rectora de la institución donde labora. ¿Qué cambios implementaría para mejorar el aprendizaje significativo de los estudiantes? Bueno, primero que todo, yo creo que las instituciones deben estar muy bien dotadas de tecnología. Pues tú sabes que hay muchos programas matemáticos como un GeoGebra para que ellos puedan visualizar bien lo que es la geometría. Podemos colocar, yo digo, si hay laboratorio de química, si hay laboratorio de física, ¿por qué no haber un laboratorio de matemáticas donde haya bastantes juegos didácticos que como que saquen de la rutina, de las cuatro paredes a los muchachos? Que puedo abrir espacios netamente para el área, hacer transversalidad con otras áreas, hacer olimpiadas matemáticas, hacer muchas cosas, actividades que nos saquen de ese que la matemática es cuadriculada. Claro que sí, estoy totalmente de acuerdo con esa apreciación que tiene usted. Y pues, ¿alguno de sus alumnos de casualidad o en algún momento ha requerido un trato especial o exclusivo por algún tipo de circunstancia presentada? Bueno, de pronto tenía un poquito de temor con el cuento de los niños que necesitan el PIAR, ellos niños que tienen discapacidades y el cual pues uno, entre comillas, no se siente capacitado porque a ti no te dicen, ve, aquí tengo un niño de espectro autista y esto es, y hágalo así, trabájelo así, adáptelo así. Entonces te toca estudiar de tal manera que puedas brindarle a ese niño la educación a su nivel
y que no se atrasen ni tampoco atrasar a los otros niños. Entonces eso es como un reto para uno como docente y obviamente para que ese niño no quede excluido de la clase, sino que como dice la palabra, incluirlo, que sea una educación inclusiva. Pero sí, la verdad que ha sido un reto maravilloso porque ver ese niño ahora participativo, que quiere ir al tablero, que se relaciona con los demás, entonces eso también es gratificante para mí como docente. Claro que sí. Bueno, y a raíz de la pandemia que azotó al mundo, hubo muchos cambios significativos en la educación y pues se dice que la era digital llegó para quedarse, ¿verdad? ¿Cómo se sintió usted cuando impartía esas clases virtuales o sincrónicas? Bueno, la verdad que para mí no fue tan tediosa porque, bueno, soy muy de la nueva era, soy muy de la tecnología, entonces no tuve inconvenientes con esta situación, pero sí había un poquito como de temor si realmente el estudiante estaba tomando las clases. Sabemos que muchos se apagaban cámaras, se quedan dormidos. Entonces, esos rezagos de este tiempo, de esos 2 años de pandemia, se están viendo ahora donde los niños, digamos que en el área que yo voy de matemática en el grado noveno, yo no lo siento a todos competentes para este nivel. Entonces tocó hacer como un fortalecimiento para poder arrancar con las temáticas planteadas para el año. Pero sí hizo bastante daño la pandemia a los estudiantes. Hay unas brechas de aprendizaje bastante grandes, Claro sobre que todo sí, aquellos bueno, niños. Perdón, Angeli, sobre todo aquellos niños que no tenían oportunidad de un portátil o de internet, entonces para ellos fue mucho más complejo poder apropiarse de esos conocimientos que se brindaron durante la pandemia. claro que sí. De hecho, eso le quería preguntar, profe, al volver estos niños a las instituciones educativas de forma presencial, tanto los estudiantes como sus padres o acudientes están expresando de diferentes maneras su inconformidad hacia las instituciones educativas y hacia directamente los maestros, ¿verdad? ¿Qué opinión tiene usted pues con respecto al alto grado de estrés o desinterés que están presentando los estudiantes? Bueno, yo soy muy partidaria que la pandemia afectó a todos, a los estudiantes, a los padres de familia, pero también a nosotros los docentes, o sea, varios docentes también tuvieron pérdidas de sus familiares, así como los muchachos también tuvieron pérdidas familiares y así como sus papás también tuvieron pérdidas familiares, o sea, toda la comunidad sintió la pandemia. Si es en la parte económica, todos también sentimos la pandemia. ¿Qué pasa? Si hay un desinterés, yo digo que un poco de parte de los padres y el inconformismo es porque también hace falta que ellos pongan su granito de arena. Bueno, no puedo meter las manos por todos los docentes, pero en lo que a mí me compete, he tratado siempre de hacer las cosas como deben ser, porque esto que yo hoy hago como labor docente es vocación. Me nació ser docente. Esto no es que yo un día dije, no, no me gustó este trabajo, me voy para la docencia. Esto fue de tanto que me hice mi licenciatura en matemáticas, o sea, eso corre por mis venas. Entonces uno busca las estrategias, pero hay mucho padre ausente que viene a resucitar ya cuando su hijo prácticamente lleva el año perdido. Entonces yo pienso que nos hace falta de parte y parte, no solo los docentes, sino también un compromiso bastante alto por parte de los padres. Claro que sí, totalmente de acuerdo, profe. Y pues siendo usted un docente con tanta experiencia, ¿qué me puede decir del rendimiento de los alumnos presentes, o sea, los que están en estos momentos en las aulas de clases con los alumnos que tuvo en el pasado? Bueno, la verdad es que sí se vio bastante, como te decía antes, la brecha que se dio en la pandemia de aprendizaje, pero también podemos decir que es que los niños son unas esponjitas. O sea, hay muchos niños que aunque sintieron ese fuerte de la pandemia, aún con su fortalecimiento, como yo les digo, se montaron al bus, porque eso va de parte y parte. O sea, si no entendí el tema, bueno, no se lo entendí a Rosalí. Vamos a ver si a mi compañero que participaba mucho sí le entendí. Bueno, no entendí a mi compañero, miremos en internet. En internet hay muchos videos colgados, vamos a ver si entendía también parte del interés. Entonces, pienso que también en ese tiempo había estudiantes perezosos, o sea,
pero de igual manera sí se siente esas brechas de aprendizaje de los muchachos, bastante. Claro que sí. Bueno, ¿y cuál cree usted que puede ser la razón en la decadencia de las escuelas públicas? Porque, bueno, sabemos que hemos bajado de pronto un poco en ese rendimiento académico de los estudiantes. Bueno, parte desde la tecnología y de la parte también como de trabajo en casa, ¿cierto? Porque los papás a veces dicen, no, es que ser maestro es fácil, pero se dieron cuenta en estos 2 años de pandemia que ser maestro no es tan fácil. Entonces, pienso que muchos niños no tenían oportunidad de computador, otros niños no tenían internet, podían tener su computador, pero no tenían internet. Entonces, se les hizo difícil poder interactuar con el maestro, aunque sea por una pantalla, ¿cierto? Buscar estrategias por medio de internet, perdón. Entonces, ellos también tuvieron esa barrera. Eso fue una barrera grande para ellos. Entonces, yo pienso que también eso jugó en contra de nuestros estudiantes. Claro que sí. Bueno, y en ese caso, ¿qué estrategias podríamos implementar, verdad, en las escuelas públicas para que vuelvan Bueno, a esas épocas pasadas de gloria, por decirlo así, y volver otra vez a ocupar nuestros estudiantes los mejores puestos, los mejores lugares? yo pienso que uno no debe partir, el maestro y sobre todo de matemáticas no puede partir desde el pensamiento de que el estudiante sabe, ¿ya? Si tú vas a plantear un tema, usted tiene que mirar qué derivó ese tema, porque es que la matemática es secuencial, ¿cierto? Algo viene de antes de, después, antes y después de ese tema. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a dar racionalización, entonces, ¿qué necesitan? Ah, necesitan unas propiedades de la potenciación. Ellos necesitan unas propiedades de, de los radicales. Entonces, no puedo dar por hecho ahora, en esta época, de que ellos se lo saben, ¿sí? Porque eso fue casi imposible. Ahora que yo di racionalización, que esos niños recordaran es no partir del hecho de que saben. Entonces, volver y ir atrás, bueno, se acuerdan de esta propiedad, y partir desde lo que se supone que ellos saben y llegar a donde uno quiere llegar. Eso es lo que Claro, debemos hacer todos los maestros. ese debería ser la estrategia a seguir, como dice usted. Y pues, ¿considera usted que los modelos educativos implementados en la institución educativa donde labora están preparando a los alumnos para enfrentar esos retos que nos promueve o que nos propone el siglo XXI? Bueno, yo creo que nos falta un poquito. Nos falta un poquito porque, por ejemplo, las instituciones educativas públicas carecen de elementos que nos permitan como correr con los estudiantes y poder como explorar esa mente tan fabulosa que tienen ellos, ¿cierto? Como que salir de ese, como digo, de ese encierro las cuatro paredes. Entonces nos toca a nosotros con los recursos propios y el amor al arte para poder que esos estudiantes, pero sí se puede llegar a la meta que uno quiera siempre y cuando uno lo haga con amor, con vocación, que verdad le nazca ese ser docente, generar Claro sobre que todo sí. impacto en ellos. Claro que sí, profe. Y por último, ¿qué consejo le daría usted a los estudiantes para que fortalezcan su pensamiento crítico y exploren su creatividad? Bueno, yo lo primero que les vendo la idea es que ellos no pueden partir del no saben. A mí eso me daban, yo les digo que me baja la bilirrubina cuando me dicen que no saben porque es que engañan el cerebro. Digo que el cerebro, si tú le dices no sé, se duerme, ¿ya? En cambio, sí puedo, sí lo voy a lograr, siempre tiene que tener una mente positiva, porque a veces uno no ha puesto la fecha y ellos no saben, pero no saben ni siquiera por dónde va a ir uno. Entonces, eso sí les digo yo a ellos que primero tienen que guardar en su parte cognitiva, aquí en la parte del cerebro, que ellos sí pueden, que ellos sí saben, que de pronto lo olvidaron, pero lo vamos a recordar. Y repítame la pregunta porque me perdí. Pues un consejo, es básicamente eso, un consejo a esos estudiantes para que fortalezcan su creatividad, para que fortalezcan su pensamiento crítico, que en sí es lo que nosotros también necesitamos de ellos. Bueno, eso es uno. Primero que todo, que se crean que en la parte cognitiva tienen algo. Algo tienen en su parte cognitiva.
Lo segundo es que obviamente no todos los estudiantes le van a entender al maestro, pero a veces ellos, entre ellos mismos, wow, eso parece que ellos fueran también docentes, adquieren o construyen ese conocimiento a partir de sus compañeros. Pero si no, nada que se dio por ahí, no, hay que agotar todos los medios. Me voy a internet, Julio Profe, Alex Profe, pues todos los profes que hay por ahí, hasta que encuentre con quién tengo esa afinidad para poder lograr el aprendizaje. No buscar, ay, yo le digo a los papás, ustedes le hacen un daño a los niños buscándole las asesorías para que le hagan la tarea. No para que los enseñen, sino para que le hagan la tarea y entregan. Pero el día que les toca la evaluación, se rajan. Claro que sí. Bueno, profe Rosalí, muchas gracias por su participación en esta entrevista, de verdad. Fue muy grato poder escucharla y poder, pues, conocer un poquito de su práctica pedagógica. Bueno, mi niña, a la orden, cualquier cosa, besitos, que le vaya bien y sigan eso que va por el buen camino. Muchas gracias, profe. Chao. Permítame, dejo de grabar.